instancia, quiero agradecer al Comité Científico del CURVAR 2020 por aceptar y por incluir esta conferencia de carácter humanístico, cultural, musical en el programa científico de esta versión y al mismo tiempo poder alternar con grandes conferencistas, con grandes expertos latinoamericanos en términos reumatológicos, tanto clínicos como básicos, y que este espacio de intercambio de educación y también de interacción social sea un punto de acercamiento para tratar de comprender justamente las coyunturas, en mi caso, por ejemplo, de lo que significa la música, de lo que significa este tipo de medio expresivo y cultural, como medio de bienestar también en los términos actuales, en estos tiempos tan complejos que estamos atravesando, no solamente sanitariamente, sino también social, llamado COVID-19. Así que quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes que me está escuchando a esta conferencia que he titulado La música como medio de bienestar en tiempos de COVID-19. Como punto de partida me gustaría identificar ciertos factores y también ciertos indicadores que hacen parte de estos impactos emocionales en la salud mental en diversos grupos poblacionales en la coyuntura actual del COVID-19. Citando fuentes del Ministerio de Salud de la República de Colombia, vean en este porcentaje de estos 4 meses iniciales cuando empieza el confinamiento, cuando empieza la cuarentena, en los meses comprendidos entre abril y julio del 2020, vean que la línea de orientación psicológica 192, una línea pública de acceso desde los más remotos parajes nacionales, alcanzó a tener casi 10.000 llamadas en este periodo de tiempo. Vean estos indicadores que se presentan casi un crecimiento exponencial directamente proporcional a nuestra línea de tiempo. Los motivos de las llamadas, por ejemplo, en estos términos de estas personas que están tratando de buscar apoyo emocional, vean cuáles son los motivos de ellos. Nos encontramos, por un lado, síntomas relacionados con la ansiedad, reacciones al estrés, también síntomas de depresión, entre otros factores, por supuesto. Pero también es muy importante identificar cuáles son esos grupos etarios, esos grupos poblacionales, esos grupos de edades con mayor tendencia a hacer este tipo de llamadas. Quiero identificar el grupo poblacional que comprende entre los 20 a los 29 años. Vean una distribución porcentual del 17.7%. De manera seguida también la generación siguiente de 30 a 39 con un 15.9%, pero también la población preadolescente, la que comprende entre los 10 a los 19 años, un 13.4%. Se podría decir que esas tres edades, de 10 a 19, de 20 a 29 y de 30 a 39, son los mayores grupos de mayor grueso que hacen este tipo de llamadas para buscar apoyo emocional en términos de telecomunicaciones, en términos de orientaciones psicológicas. De manera articulada y centrándome justamente en estos grupos poblacionales, en estos adultos jóvenes contemporáneos, un estudio realizado por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, haciendo una encuesta a 1.178 personas. Entre los hallazgos que encontró en este estudio es que el 17% de esas personas presentó niveles severos de depresión. Ahora, haciendo la diferenciación en términos de género, el 46.9% de los hombres y el 56.3% de las mujeres también presentaron altos niveles de ansiedad. Pero no solamente estamos hablando que este tipo de síntomas está afectando a los grupos de jóvenes contemporáneos, de jóvenes adultos. Un estudio realizado también a médicos generales colombianos, entre los hallazgos que encontró, concluyó que 7 de cada 10 participantes también están presentando síntomas relacionados con la ansiedad y con el estrés laboral. Un factor importante dentro de estos hallazgos es que no se observó ningún tipo de asociación con el municipio donde estaban laborando. Haciendo un barrido muy específico por diferentes medios de comunicación, tradicionales online, principales y alternativos de Colombia, también nos encontramos con titulares muy alarmantes, con titulares que están muy enfocados a tratar justamente y abordar la temática de la salud mental. Ya sea que el 74% de las mujeres colombianas se encuentran más estresadas y afectadas psicológicamente por el confinamiento. También nos encontramos con testimonios de ansiedad y depresión. Estamos en estos momentos superando niveles de ansiedad y niveles de paranoia en comparación con países como Brasil. En este punto preliminar, ya sea desde la agenda setting de los medios de comunicación, como también estudios
que parten desde la academia dan testimonio de la importancia de identificar cuáles son estos impactos en términos de salud mental que están teniendo diversos grupos poblacionales. Es decir, ya sea indicadores como la ansiedad, el estrés, la fatiga mental, ya se convierten en factores de diagnóstico completamente transversales, los cuales obviamente entendemos que generan miedo, generan incertidumbres, es el valor compartido, produciendo al mismo tiempo grandes niveles de cortisol y grandes niveles de adrenalina. Este primer punto es muy importante identificarlo en términos generales para que se den cuenta cómo se va a articular con el siguiente. Un segundo punto que quisiera abordar es el aprendizaje social que hemos adquirido paradójicamente durante estos meses de aislamiento social. Estas nuevas habilidades sociales que hemos incorporado y que llevamos en nuestro día a día como si se trataran de viejas costumbres, ya sea cargar tapabocas al momento de salir a la calle o tener geles antibacteriales, toallitas húmedas, cualquier tipo de dispositivos de spray de alcohol, saludarnos con los codos o transformar nuestros entornos íntimos, nuestros entornos de hogar, en espacios laborales, no solamente en términos académicos, ya sea en educación, pero también en términos de ejercicios de oficios, en términos profesionales. La interacción también en los entornos de hogares que se transforman también en espacios ejecutivos administrativos prácticamente, en los cuales también debemos emprender y debemos aprender también estas habilidades sociales que traten también de fortalecer esos vínculos entre nuestras familias, esos lazos humanos que también nos generan bienestar. Es importante mencionar que cuando hablamos de aislamiento social no significa aislarse socialmente. Son dos cosas completamente diferentes y ese es un punto que me gustaría hacer hincapié simplemente a modo de reflexión. Este punto que voy a tocar a continuación no es algo nuevo, es una de las características primordiales, fundamentales del siglo XXI. Muchos teóricos culturales contemporáneos, ya sea Lipovetsky o pasando por Zygmunt Bauman, desde Eric Hobsbawm hasta de Sousa Santos, nos hablan justamente de ese nuevo orden del tiempo. Esta frase que me gusta mucho creo que describe muy bien lo que trato de decir. Cuanto más a prisa se va, menos tiempo se tiene. Y esta característica, como mencioné anteriormente, no es una novedad. Es una de las características del siglo XXI que también se articulan en los tiempos actuales de la coyuntura del COVID-19. Quiero presentarles algunas características de estas sociedades actuales en las cuales connotaciones como lo efímero, la renovación y la seducción permanente son normas sociales de nuestro día a día. Estamos inmersos y enmarcados en una economía de consumo constante, también de una hipervelocidad en términos de comunicación de masa, en una cultura hedonista y de placer en estos tiempos hipermodernos. Lipovetsky propone una lectura muy interesante sobre los tiempos actuales. En palabras de él, la carrera competitiva lleva a primar lo urgente sobre lo importante, la acción inmediata sobre la reflexión, lo accesorio sobre lo esencial. Lleva asimismo a crear una atmósfera de exageración, de estrés permanente, así como toda una serie de trastornos psicosomáticos. De ahí la idea de que la hipermodernidad se caracteriza por la ideologización y la generalización del reinado de las urgencias. En otras palabras, estamos enmarcados en una sociedad en la que lo urgente es más importante, vale la redundancia, que lo importante. Todos estos indicadores, todos estos antecedentes, obviamente tienen que articularse con lo humano. Todo lo que hacemos, lo hacemos con el cerebro. En ese sentido, en palabras del neurocientífico Joaquín Foster, él nos habla justamente de ese ciclo percepción y acción. En sus palabras, la corteza prefrontal es predictiva y preadaptativa, es decir, mira hacia adelante en el tiempo, se prepara para lo que va a venir, planea el futuro inmediato, remoto. En otras palabras, trata de responder el qué hacer. Y Joaquín Foster lo que propone es que podemos imaginarnos escenarios futuros, pero al mismo tiempo revisar escenarios pasados. Siempre estamos pensando en la próxima tarea, en la próxima reunión, en el siguiente compromiso, en esas características de lo urgente sobre lo importante, pero de manera articulada y de manera simultánea también podemos estar revisando el pasado, podemos estar pensando qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué hubiera hecho si hubiese sido esta situación o me hubiera comportado de tal forma, y en ese sentido nos estamos olvidando de estar enfocados en el presente. En otras palabras, nos hablan de los circuitos de ansiedad. Esos circuitos de ansiedad que, como les he venido diciendo, se articulan con esa revisión de escenarios pasados, pero también pensando en esas próximas tareas.
Así que de manera preliminar me gustaría recordar cuáles son esos 3 puntos que acabamos de abordar, que acabamos de atravesar en términos de esos impactos emocionales en la salud mental. Recordemos que en la actualidad, independientemente de nuestra diversidad cultural, todos de manera transversal estamos atravesando a través de diferentes síntomas como el estrés, la ansiedad, el agotamiento mental, la depresión, la incertidumbre, la preocupación y el miedo. Como les he venido diciendo, este tipo de síntomas hacen liberaciones de cortisol y de adrenalina en nuestro organismo, lo cual también de una u otra forma modifica nuestros estados anímicos en términos defensivos frente a todo lo que provenga del exterior. El segundo factor, cuando hablamos de hipermodernidad, es decir, todo para allá, lo urgente sobre lo importante, pero también centrado justamente en el humano, en todo lo que hacemos, lo hacemos con el cerebro, tratar de identificar también esos circuitos de ansiedad. Esos circuitos de ansiedad articulados entre la revisión constante del pasado, preguntarnos si hicimos o hicimos mal las cosas, pero también en esa urgencia sobre lo importante que sigue a continuación. Somos lo que pensamos y en estos momentos, dada la coyuntura, estamos pensándonos de una manera muy acelerada, de una manera muy precipitada, de una manera enmarcada en altos grados de estrés, de ansiedad, de agotamiento, que de una u otra forma nos están tornando defensivos anímicamente entre nosotros mismos. Y estos factores son muy importantes mencionarlos e identificarlos para lo que viene a continuación. Ahora, ¿cómo generar espacios y situaciones que nos generen bienestar en casa? En ese espacio doméstico que hoy en día también se ha transformado en un espacio laboral. Pero también preguntarnos cómo estimular nuestro cerebro en términos sensoriales y sociales en estos momentos de libertad restringida, en estos momentos de cuarentena y de post-cuarentena. Y acá en este punto, una de las posibles soluciones para generar esos espacios de bienestar es hablar sobre las rutinas. No las rutinas en términos de repetición monótona, sino rutinas entendidas en el por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. ¿Para qué y por qué las hacemos? Con el ánimo de fomentar motivación anímica para volver a empezar al día siguiente lo que acabamos de concluir al día anterior. Es decir, mantener de manera sostenida y prolongada en el tiempo ciertas metas que nos traten también de alejar y de contrarrestar de esos circuitos de ansiedad que anteriormente les mencioné. Generar hormonas de bienestar justamente para obtener de manera personal confianza, valoración, autoestima, entre otras características que traten también de sacar un espíritu valeroso y un espíritu completamente emprendedor y motivador en nosotros mismos. Ahora, con el ánimo también de desconectarnos un poco de ese circuito de ansiedades, en ese ciclo percepción y acción de los que nos habla el Dr. Foster, concentrarnos en el presente puede ser una alternativa muy positiva para obtener bienestar en estos momentos. Un cerebro más atento va a ser más productivo y más feliz porque va a estar enfocado en cosas que realmente le generen plenitud, que realmente le generen placer, que realmente le generen bienestar. En otras palabras, la recomendación es entrar en un escenario de flow. Como sabemos, el cerebro aprende básicamente cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. En este sentido, un principio de oportunidad podría ser, para alejarnos justamente de ese circuito de ansiedades, es realizar actividades que nos gusten o, en su defecto, aprender cosas nuevas y ponerlas en práctica. Recuerden que, como dice mi tío Benjamín Puche Villadiego, el conocimiento no pesa ni ocupa espacio. Así que en esta línea de entrar en un escenario de flow, ¿qué tipo de posibilidades podríamos encontrarnos en el camino? El deporte, sin duda alguna, es una gran recomendación, pero en mi caso, como estamos hablando de música como un vehículo para generar bienestar en términos de COVID-19 en el marco de esta coyuntura, quiero compartir con ustedes cómo este tipo de expresión artística, la música, puede ser una de las mejores terapias, tanto individuales y colectivas, para hacer más amena esta libertad restringida. En ese sentido, vale la pena preguntarse qué importancia real tiene la música para el ser humano, ya sea desde una postura de opinión, de un hecho o desde una orilla académica. La música en sí misma siempre ha tenido una importancia social, de cohesión, también de creación de vínculos, también se ha utilizado en resolución de conflictos, en el desarrollo perceptual, también como vehículo para transmitir información, para transmitir conocimiento de generación a generación, en diferentes rituales, matrimonio, vida. Es un modo de expresión y de reforzamiento emocional. Pero, sin duda alguna, aunque no sabemos realmente cuál es la función real de la música, lo cierto es que no existe ninguna cultura en el mundo que no practique alguna manifestación musical. Entre las múltiples respuestas de manera aventurada y propositiva que se tratan de poner sobre la mesa cuando tratamos de entender cuál es la función de la música, el doctor Daniel Levitin, neurocientífico, trata de proponer y dice que la función de la música es aportar bienestar.
En las investigaciones de Levitin, él ha demostrado que aprender a tocar música activa más zonas del cerebro que casi todo lo que conocemos. Así que si leemos música, tenemos aspectos espaciales que afectan los lóbulos parietales y occipitales. Está la planificación motora, que proviene del cerebelo y la corteza motora y premotora. Hay que recordar en qué punto de la música estamos y anticipar lo que vendrá a continuación, donde interviene el hipocampo y la corteza prefrontal. Es habitual encontrar en el argot popular esa vieja frase que dice la música une al mundo, pero a mi modo de ver, esa pequeña y resumida frase, que dice mucho pero dice poco también, en realidad es la punta de un iceberg que sumerge un gran mundo informativo. Una de las conclusiones de las investigaciones del Dr. Levitin es que al cantar, ya sea de manera individual o de manera colectiva, el hipotálamo libera oxitocina, una sustancia neuroquímica que contribuye a crear vínculos de confianza. Es decir, al otro no lo vemos como una amenaza, no lo vemos como un invasor, no lo vemos como alguien que nos puede hacer daño, sino todo lo contrario. Es alguien que nos despierta curiosidad, es alguien que nos da una visión de apertura. Y apertura no en el sentido abierto o desordenado, sino en el sentido de necesito conocer de ti porque me interesa conocer de ti. Así que es interesante entender este punto porque ahí empezamos a entendernos a través de un intercambio de conocimiento a partir del interés, de la curiosidad que nos produce el otro en términos de confianza, a partir de un ejercicio tan simple como es cantar, cantar de manera individual o de manera colectiva. Pero si está demostrado que cantar, ya sea individual o colectivamente, libera oxitocina y por ende nos genera una sensación de empatía, de confianza y de cercanía en el otro, ¿por qué nos da miedo cantar? No sé si sea un caso habitual en ustedes, pero generalmente cuando uno le dice a un amigo o a una amiga, oye, canta tú, inmediatamente se produce un paso hacia atrás, pero es importante tener en cuenta esto. Voy a poner un ejemplo a continuación para explicar lo que trato de decir. ¿En qué escenarios ustedes cantan generalmente? Cuando yo hago este tipo de preguntas, me encuentro con respuestas muy diversas, pero que siempre tienen escenarios y lugares en común. Me dicen, yo canto en la ducha, o yo canto cuando estoy haciendo los deberes domésticos en casa, o cuando estoy en un tráfico muy grande, en un embotellamiento terrible, y escucho una canción en la radio, o escucho una canción en Spotify, en mis plataformas de streaming musical, y automáticamente subo el volumen y siento que me libero. Esa sensación de libertad que nos producen estos escenarios en común, estas respuestas en común, me da a entender que realmente cuando les pregunto ¿y cómo te sientes cuando estás cantando? Todos me dicen me siento bien, me siento como un rockstar, me siento feliz. Y esa sensación de felicidad es una sensación de libertad que se traduce en felicidad. Entonces, si cantar nos produce felicidad, ¿por qué nos da miedo cantar? ¿Por qué cuando nos dicen canta algo? ¿Por qué? Como les dije anteriormente, siempre damos un paso hacia atrás de manera muy penosa. Y acá en este sentido, cuando cantamos, cuando improvisamos, realmente son sinónimos de participación y de sentido de pertenencia. Es una reafirmación de nosotros mismos como individuos. Por ende, hay un factor creativo, político y democrático en esas acciones. Porque me parece muy extraño que siendo la voz nuestro instrumento musical innato con el cual nacemos y nos preparamos también para aprender los complejos sistemas de comunicación verbal que nos rodea, demos un paso atrás cuando nos dicen que cantemos algo. ¿Y saben qué es lo más interesante? No hablamos de una buena o una mala voz. No importa que suene fea o que suene mal, eso no importa, es tu voz. Y ahí en ese sentido no existen criterios de aprobación o de desaprobación. Yo soy de los que piensa que un ejemplo es mucho mejor que una aburrida explicación y quiero ponerme a mí como muestra, como testigo viviente de esto que acabo de contarles, la música simplemente como un ejercicio para ser feliz. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. ¿Y qué? No existe el bien y el mal, simplemente existe una percepción, existe una sensación de libertad y por ende de felicidad. Aquí en estos momentos no estoy participando en La Voz X, ni en Colombia Tiene Talento, ni en mucho menos cualquier de este tipo de programas que necesitan de aprobación de talentos a partir de testigos y a partir de jurados. No, soy feliz y es una cuestión, es una alternativa, es un vehículo simplemente que a través de mi propia voz pueda experimentar esta liberación de oxitocina y pueda sentirme en plenitud
en términos de felicidad y por ende de libertad. Nos estamos divirtiendo, ¿por qué nos da miedo divertirnos? Así que la próxima vez que alguien los invita a cantar, ya sea en una fiesta, en un karaoke o en público, no les dé miedo cantar. Ya saben todos los factores que hay detrás justamente de ese ejercicio de afirmación como individuos. Vean justamente lo que nos dice el investigador Charles Lim, justamente a propósito de lo que significa improvisar en términos cerebrales. Al improvisar, el cerebro deja de censurarse y las zonas creativas se vuelven activas. La corteza prefrontal se llena de actividad durante la improvisación. Esta zona se activa cuando se cuenta algo autobiográfico o cuando se toca jazz. Así que, ¿cuál es la relevancia de la música o cuál es la diferenciación de la música frente a otro tipo de artes? Joaquín Foster nos habla justamente que aunque todas las artes necesitan organización temporal, la música depende de ella más que ninguna otra forma artística. La razón es que la música consiste básicamente en gestal temporales de sonido. En este sentido, no es casualidad que la corteza prefrontal esté involucrada en ella. De hecho, la música requiere sintaxis de sonidos, incluye prosodia y puede expresar emociones. La música, como cualquier otra actividad creativa, tiene una perspectiva futura. Quiero hacer una pequeña pausa en este punto y recapitulando cada una de la evidencia científica que les he mostrado con anterioridad, nos hemos dado cuenta que ya sea cantando de manera independiente, es decir, de manera individual o de manera colectiva, o ya sea a partir de todos los movimientos cerebrales que ocurren cuando estamos interpretando un instrumento musical, son beneficios que nos pueden dar garantías para poder hacer de manera más transitoria y de manera más amable el momento coyuntural que estamos en términos sociales y sanitarios. Pero si por cualquier casualidad, ya sea que no podamos tener un instrumento a la mano o no podamos cantar por diferentes motivos que sean, es muy importante tener en cuenta la importancia de la escucha musical. Peter Janata nos habla que cuando respondemos ante una pieza musical, moviéndonos con ella, más activamos los circuitos de placer del cerebro, lo que a su vez estimula la liberación de la dopamina, la llamada hormona del bienestar. Y esto ocurre puntualmente cuando escuchamos música que es de nuestro agrado estético, música con la cual crecimos, o música que nos recuerda a unas épocas juveniles, o música con la que salimos a bailar, o simplemente música que vamos a disfrutar en escenarios en vivo. En este sentido, escuchar música y música que nos gusta nos ayuda también a liberar esas sensaciones de bienestar con nosotros mismos. Haciendo diferentes lecturas, me di cuenta que también la práctica musical contribuye al fortalecimiento del cuerpo calloso del cerebro. Esa combinación entre la precisión lingüística y matemática presente en el hemisferio izquierdo, también con el contenido creativo y nuevo generado con el hemisferio derecho. Yo lo interpreto como si fuese un puente entre cada uno de los dos hemisferios del cerebro. Al tener contacto con la música, este puente se fortalece y crece en volumen. ¿En qué se traduce esto en términos cognitivos y motrices? Es decir, puede viajar de manera más rápida la información que pasa por nuestra cabeza. Es como si se tratara de unas megautopistas que se construyeran como canales de la información. Pero este tipo de fortalecimiento no solamente queda en términos de aptitudes musicales, sino también que se extrapola y se escala en cualquier tipo de actividad cognitiva que desarrollemos en nuestro día a día. La investigadora Luz Helena Caicedo justamente nos habla sobre esos procesos de escucha que tiene el cerebro en términos musicales. Ella nos plantea y nos dice que escuchar música es un proceso que se inicia en estructuras subcorticales, como los núcleos cocleares, el tallo cerebral y el cerebelo, y pasa posteriormente a la corteza auditiva. Si la música es conocida, se activan estructuras relacionadas con la memoria, como el hipocampo y la corteza frontal inferior. En este punto, una vez más, me gustaría hacer un breve, muy sintético barrido de cada uno de los puntos que acabamos de tocar con anterioridad. Recordemos una vez más que cantar, ya sea de manera personal o de manera colectiva, produce en nuestro organismo una liberación de oxitocina. También cantar colectivamente refuerza esos vínculos humanos profundos. Recordemos que la casa, el hogar, hoy en día también se transforma y se convierte en un escenario laboral, pero que también puede transitar en esos espacios de vinculación, de conexión familiares y reunirnos de manera colectiva a hacer ejercicios de prácticas musicales, ya sea cantar o remembrar historias o contar cuentos, pero en este caso es tratar de reforzar esos vínculos humanos profundos. También como segundo punto, escuchar música que sea obviamente de nuestros gustos estéticos para también generar esa liberación de dopamina. ¿Con qué intención? Recordemos que el objetivo es tratar de alejarnos de esos circuitos de ansiedad, tratar de generar pensamientos de índole optimista, de índoles esperanzadores y tratar también, recordemos ese viejo refrán, somos lo que pensamos.
En otras palabras, hacerle contrapeso justamente a estos indicadores que estamos experimentando de manera transversal en términos de estrés, ansiedad, agotamiento mental, depresión. La idea es tratar de combatir ese miedo, tratar de combatir y de mitigar esa sensación de incertidumbre y tratar de contrarrestar y de mitigar esos niveles, esas producciones de cortisol y de adrenalina en nuestro organismo a través de la música, ya sea, como les he venido contando, escuchando música que nos guste en términos de dopamina o cantando de manera personal o de manera colectiva para generar en nuestro organismo oxitocina. Porque ¿a dónde me gustaría conducirlos? A la generación de esos contextos creativos que influyan en la creatividad personal, en esos cuerpos sonoros, en esas identidades sonoras que cada uno de nosotros tenemos. Una vez más y sin querer sonar repetitivo, recordemos que la manera en que pensamos determina también la manera en que sentimos, por ende, cómo enfrentamos la realidad. Y la apuesta a través de la música es tratar de pensarnos y de sentirnos de manera optimista en el momento crucial que estamos atravesando del COVID-19. Tengan en cuenta que pueden recorrer senderos autodidactas de enseñanza, ya sea a través de videos colgados gratuitos que están en internet, ya sea de instrumentos musicales o de canto, o a través de profesores que impartan clases virtuales, o en su defecto, cantar en familia. Así que para ir cerrando, me gustaría compartir con ustedes 3 valores, 3 virtudes que creo que van a ser muy importantes para atravesar esta coyuntura del COVID-19. Generar empatía en el otro, generar resiliencia entre nosotros mismos y generar lazos de cooperación en términos comunales. Recordemos que la música es un derecho, no una opción. Cada uno de nosotros tiene esa libertad de poder experimentar de manera plena lo que significa la música en estos términos, como les he venido contando, de libertad y de felicidad, en términos de oxitocina, en términos de dopamina, en términos de esparcimiento, en términos de creación, en términos también de terapia, en términos también de curas sanatorias, para poder transitar de una manera mucho más amable, de una manera mucho más apacible, este momento coyuntural que estamos atravesando todos de manera colectiva. Muchísimas gracias a todos.